Dentro de cada familia podemos encontrar una enorme variedad de personas distintas, que muchas veces nos hacen dudar sobre su parentesco porque no parecen compartir genes, crianza, actitudes o gustos. Y detrás de esos interrogantes pueden existir actos que se tornan la condena de todos, haciendo ingresar los crímenes como parte del legado familiar. Esta es la historia de Boris Milat, el hermano del asesino de mochileros. Entre los años 1989 y 1993, Australia vivió años de terror en las rutas cercanas al Bengaluru State Forest, por la desaparición y encuentro posterior de los cuerpos de 7 mochileros de diferentes partes del mundo, 3 alemanes, 2 ingleses y 2 australianos. Para los investigadores era una tarea sumamente complicada, puesto que todos los crímenes se cometían de diferentes maneras. No había un modus operandi específico pasando por armas blancas o de fuego, de a pares o en solitario, y solo compartían el hecho de estar viajando por esa zona con sus mochilas en la espalda y recibir un fatal ataque tras el ofrecimiento del asesino de llevarlos hacia otras zonas. Ese asesino era Ivan Milat, un hombre con antecedentes previos de robo y violencia que había cumplido una breve condena y del que se conocía un caso más de violencia sexual llevado a cabo y desestimado en los años 70. Integrante de una numerosa familia de 9 hermanos, Iván había sido siempre el rebelde y problemático no solo con la ley, sino también con los de su propia sangre. Aunque no era el único, porque muchos de ellos tenían fama de ser, al menos, extraños ante la vista de algunos de sus vecinos y conocidos, aunque no se imaginaron nunca que podían estar frente a un hombre que simbolizaba la pesadilla. En su juventud, Boris, el mayor de los hermanos y quien siempre sintió la necesidad de cubrir y cuidar a los suyos, se casó con una mujer que tiempo después confesó haberle sido infiel con Iván, y una niña nació producto de ese engaño. Boris sabía que su hermano no se haría cargo y dejó de lado la traición y la crió como propia, porque sencillamente no podía dejarla sin un padre. Y si bien su matrimonio no fue lo que había planeado inicialmente, lo sostuvo para dar una familia a aquella niña que años más tarde conocería su identidad, decidiendo en la adultez no dar declaraciones públicas al respecto, manteniendo también a Boris como su verdadero padre. Pero los lazos de sangre no fueron lo suficientemente fuertes para Boris como para no reconocer al criminal en su hermano, a quien en la adultez dejó de considerar como tal. Es un vil asesino que mató a muchas personas y desde hace tiempo está muerto para mí, dijo en entrevistas con la voz entrecortada por la impotencia que aún le provocaba recordar los hechos, incluso décadas después. Para Boris, lo importante siempre fue recordar a las víctimas por sobre el criminal, dejando de lado el horror que su apellido cargaría por el resto de su vida y la de sus descendientes, porque habían sido ellos los verdaderos damnificados de la brutalidad de Iván. Y contrario a otros familiares de asesinos, nunca se sintió víctima, sino responsable de denunciarlo y no dejar de nombrar a todos aquellos que vieron su vida interrumpida por un raíz criminal que nunca logró explicar, siendo a su vez el único de su numerosa familia que sostuvo esa conducta desde el inicio, quedando relegado de ella por esa actitud. Sentía vergüenza de ser un Milat, pero sostuvo el apellido para dar testimonio, viendo del otro lado a sus hermanos, que hacían el duelo por el encarcelamiento de Iván, al que siempre consideraron inocente y a quien le creyeron todas sus palabras. Pobre Iván, es lo que dijeron en mi familia sabiendo que era culpable. Yo no siento dolor por su muerte, sí por la de sus víctimas, y obtuvo lo que merecía, dijo a los periodistas que lo buscaban en varias épocas, encontrándose con él en todas las oportunidades a lo largo del tiempo bajo una constante: su imposibilidad de hablar sobre los crímenes en específico por el dolor que le causaba. Todos tenemos derecho a morir de una manera natural, incluso por un accidente, pero no en manos de un monstruo como mi hermano. Boris nunca pudo dar cuenta qué pasaba por la mente de Iván para cometer esos crímenes. Creía en parte que había nacido de esa manera y que algo malo en él habría, pero que no podía ser irrefrenable, solo que él nunca tuvo la voluntad de detenerse. E inevitablemente, la pregunta seguía por la posible participación de otros integrantes de la familia en los asesinatos, especialmente alguno de sus 7 hermanos, pero Boris siempre dijo que no sospechaba de ninguno de ellos, aunque algunos estuvieran en la mira de la justicia y siguen en la mente de quienes recuerdan el caso.
Boris siempre creyó que no tuvo ayuda alguna en sus crímenes y no señaló a sus hermanos en ninguna oportunidad, a pesar de haber perdido todo contacto con ellos luego de la captura y condena del criminal. Y lo cierto es que durante los años de investigación no se encontró evidencia significativa en contra de ninguno de los hermanos Milat, aunque las dudas se sostienen incluso hasta el día de hoy. En pocas oportunidades, Robert, Walter y William Milat fueron entrevistados y negaron todo conocimiento de participación de, al menos, una persona más, siendo quizás Boris el único jamás nombrado en toda sospecha, precisamente porque su postura fue desde el inicio la de la búsqueda de la justicia, sin intención de tener 5 minutos de cámara más que para dar a conocer la importancia de recordar a las víctimas y abolir cualquier apelación que Iván pudiera hacer desde prisión. Por ese motivo, precisamente, Boris se alejó de toda su familia, y por el contrario, sus hermanos aportaron diferentes coartadas en algunas fechas claves sobre los crímenes, dando a la prensa la posibilidad de generar infinidad de especulaciones, todas de tinte amarillista. En el caso de las víctimas alemanas, los hermanos de Iván aseguraron que compartieron con él una reunión familiar ese día. Caroline, una de sus cuñadas, dio datos sobre Iván en un viaje junto a su marido, aunque se desdijo tiempo después y confesó haber alterado las pruebas fotográficas para apoyarlo, sin recibir apercibimiento alguno por considerarlo, tal vez, un error en su memoria o en las fechas de las fotos. William, su marido, fue el mayor defensor de su hermano y se mostró durante el juicio violento con los periodistas que buscaban una fotografía suya al ingreso o egreso de corte, seguido por su mujer que, si bien no profería golpes, los alentaba, explicando en varias ocasiones que el hostigamiento que recibía su familia era demasiado brusco y solo intentaban defenderse de la prensa. Richard, por su parte, aseguró que toda la evidencia encontrada en su casa, como la mochila y otros elementos de algunas de las víctimas, eran imposibles de explicar, y creía que tanto su hermano como él habían sido incriminados, y había sido el accionar corrupto de la policía lo que llevó a él y a Iván a deshacerse de algunas armas tirándolas al río, negándolas haberlas usado con las víctimas. Según él, eran los blancos más fáciles para la policía, que señalaría a cualquiera con tal de cerrar el caso. Wally y su ex esposa Maureen también fueron entrevistados por fotografías donde aparecía la camioneta donde Iván llevaría a una de sus víctimas solo días después de ser tomada. Pero ella fue quizás la menos investigada porque dio información valiosa sobre el criminal, como las rutas que tomaba, porque era algo en lo que solían conversar. Y detalló los consejos que Iván le dio acerca de lo peligroso que sería salir con una mochila por la zona de los bosques. Wally también fue marcado por la policía como potencial cómplice por los objetos de algunas de las víctimas encontrados en su domicilio, y dijo lo mismo que Richard. No podía dar fe que esos objetos fueran puestos allí por Iván, por otra persona o por la policía. Toda la familia Milat, excepto Boris y Maureen, quien ya no formaba parte de manera oficial, creían que Iván era inocente, que no era el monstruo que describían y que la corrupción de la investigación era lo único certero, a pesar de todas las evidencias e incluso el testimonio que terminó de confirmar la culpabilidad de Iván Milat en 1994 y que dio un giro inesperado a la causa. Paul Onions fue el mochilero inglés que, por cuestión de segundos, suerte o quizás destino, logró salvarse del asesino de mochileros y denunciarlo años después. Era enero de 1990 cuando Iván Milat le ofreció llevarlo en su camioneta hacia la zona donde el joven se dirigía y poco después de subir lo apuntó con un arma. Paul vio rápidamente unas sogas en la parte trasera del vehículo y supo que no era un simple intento de robo. Sus pertenencias no era lo que el hombre que conducía quería, sino a él. Y con total determinación, y quizás sin pensarlo, saltó del vehículo en movimiento y esquivó en su escape autos que venían en ambos sentidos, mientras Iván lo seguía con el arma a la distancia. Corrió entre los autos hasta que se interpuso en el camino de uno que venía hacia él, esperando claro que no lo chocase y frenase para ayudarlo. Joan era la conductora que frenó y escuchó algo sobre un arma al tiempo que vio a lo lejos un hombre aproximarse a rápida velocidad hacia ellos. Le gritó que subiera, dio marcha atrás y se alejó a toda velocidad. Fueron juntos a una comisaría donde Paul hizo la denuncia que no tuvo demasiada relevancia hasta 2 años después en que, viendo las noticias en su país natal, Reino Unido,
Paul se enteró de otros casos similares al de él, aunque con un final trágico. Se comunicó con autoridades australianas para señalar las coincidencias entre lo que conocía por las noticias y su propia experiencia, y fue trasladado a Sydney para que diera testimonio e identificara al atacante, a quien recordó ni bien le pusieron una fotografía de Milat frente a él. Con esa información, Paul logró encarcelar al asesino más reconocido de toda Australia y condenado a 7 cadenas perpetuas, una por cada víctima confesa. Algunos investigadores creen que es posible que existan más, porque todavía hay casos previos en sus supuestos años de actividad y en esa época que coinciden con su mecánica, pero que no fue probada su autoría ni vinculados con él. Boris celebró el día que encerraron a su hermano y volvió a hacerlo el 27 de octubre de 2019, cuando en cumplimiento de su condena y por un agresivo cáncer de estómago y garganta, le informaron la muerte de Iván en míseras condiciones, y así cerraba el ciclo de miedo de Boris a las posibles apelaciones de la condena que siempre intentaron sus abogados. Pero lo cierto es que no fue la última vez que esa familia se vio en la mira por la presencia de un criminal entre ellos, ni por la posibilidad de perpetuar un legado terrible y cruel. El sobrino nieto de Iván Milat, es decir, el nieto de su hermano William, llamado Matthew, y cuyo apellido solo era Milat por parte de su madre, y el cual empezó a usar a partir de los 14 años en tributo al asesino de su familia, fue el encargado de poner a todo ese clan dentro de un juzgado nuevamente, luego de su ingreso a prisión por el asesinato a sangre fría de uno de sus compañeros de escuela, David Actornelly, de 17 años, acontecido el día de su cumpleaños. Fue el 20 de noviembre de 2010, durante el supuesto festejo en el que Matthew, David y otros amigos fueron en la noche a un bosque cercano al que atacaba a su infame tío abuelo, y lo atacaron brutalmente con un hacha, perdiendo la vida mientras otro de los jóvenes lo filmaba con su celular, que luego sería la prueba definitoria de la condena de casi 50 años tras las rejas, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 30. Sin motivo alguno, porque no había problemas previos entre los jóvenes, Matthew llevó a cabo su deseo de volverse igual que su antecesor en el mismo lugar que él supo hacerlo. Para la familia de David, atender a la prueba condenatoria no era sinónimo de justicia solamente, sino el mayor dolor de sus vidas, ya que oyeron y vieron en la oscuridad a David rogar clemencia por su vida al asesino que decía que esa violencia corría por su sangre. 2 días después, y gracias al testimonio de uno de los jóvenes, quien contó a la policía y dio el lugar donde habían dejado el cuerpo, fue detenido y procesado. Por su parte, Iván, que seguía en su celda en la que moriría 9 años después, se manifestó, como solía hacerlo, con un poema que relataba hechos similares al crimen de su sobrino nieto, y en donde decía lo mismo que Matthew había manifestado en alguna ocasión: «Soy un asesino de sangre fría, y conmigo debes tener cuidado». Cuando pensamos en la familia de los criminales, logramos entender el dolor que han pasado ante acontecimientos de los que no tuvieron conocimiento, defendiéndolos en algunos momentos, pero en su mayoría reclamando justicia al final del día, porque eso querrían para sí mismos. Pero hay familias que no solo se dividen por eso, sino que el crimen permanece casi convirtiéndola en una inesperada tradición. Esta es la historia de Boris Milat, el hermano del asesino de mochileros. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.